libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4 en su Biblia. Hechos, capítulo 8 y versículo 4 en adelante. Amén. El verso del 1 al 3 habla acerca de Pablo, acerca como él consintió con la muerte de Esteban, el diácono, hermano, como él, amén, consentía en la muerte de él. Amén. Gloria al Señor. Lo tenemos. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo de esta manera. Pero los que fueron esparcidos, amén, iban por todas partes anunciando el evangelio. Note, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hoy a veces los que son esparcidos de la iglesia, amén, salen hablando del pastor. Hello. Aquí no pasa en otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí puro pan de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Amén. Siempre he dicho, cuando usted va a hablarle a almas nuevas, amén, vamos a hablarles de Cristo, vamos a hablarles de creer, vamos a hablarles de arrepentimiento. Cuestiones doctrinales, no entremos todavía, no es tiempo. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había enseñado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Amén. Como en los tiempos que vivimos ahora. ¿Cuánto hay por ahí, verdad? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Amén. El diablo es tremendo para imitar. Amén. El padre de la mentira. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón, el que andaba ahí por ahí haciendo cositas, ¿verdad? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de Samaria anunciaron el evangelio. Amén. Gloria al Señor. No se habla más de Simón. No sabemos si se arrepintió, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nomás ore por mí, dicen, amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias esta noche. Vengo ante ti, Padre, en esta noche, en este lugar, pidiendo, Señor, que tú me uses. Tu enseñanza, mi Dios, de tu palabra, que ella pueda caer en buena tierra y cumplir el propósito, Señor, por el cual tú la envías. Esta palabra pueda llegar a lo más profundo, lo más íntimo de nuestro corazón y llevar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse dándole ese aplauso al Señor. Amén. Y saluda al que está a su lado y dígale, amén, queremos avivamiento. Amén, un poco para que, amén, se estire un poquito. Amén. Salude y salga de su banca y salude a alguien ahí. Salúdense. Gloria al Señor para, amén, dejar un poquito soltarnos un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Queremos avivamiento, dígale, amén. Queremos avivamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a, en esta noche, hablar, hermano, bajo la enseñanza de avivamiento en la ciudad de Samaria. El capítulo 8 relata la historia de Felipe. Felipe, que fue también uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia en Hechos capítulo 6. ¿Cuántos estuvieron en enseñanzas de los diáconos? ¿Se acuerdan? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás fueron los 7 diáconos asignados por la iglesia para servir. Y cuando usted va a la escritura, se da cuenta, mi amado hermano, que tanto Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, que hemos enseñado respecto a eso, y Felipe, hermano, no eran pastores, no eran misioneros, no eran personas que tenían un título, no eran personas, mi amado hermano, aleluya, con el título de apóstol, por ejemplo, pero se da cuenta que eran hombres usados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y en ese sentido, hermano, quiero enfocar la predicación esta noche, porque muchas veces nosotros, en la enseñanza, nosotros limitamos a Dios con nuestro entendimiento, porque nosotros muchas veces pensamos que no somos capaces de hacer algo. Muchas veces, hermano, limitamos a Dios en nuestras vidas, no porque Dios tenga límites o Dios sea limitado, pero nuestro pensamiento no logra captar la grandeza de quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo grande que Él es. Tenemos un Dios que es omnipresente. Él está en todo lugar y al mismo tiempo. Un Dios que es omnisciente, es perfecto en el conocimiento. Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que es inmutable, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y ellos no eran personas con títulos, pero eran personas llenas del Espíritu Santo. Y eran personas de buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy importante. Hay algo que cuando yo leo el libro de los Hechos me encanta tanto de la iglesia, porque se da cuenta que la clave de lo que ellos hacían residía en una cosa que ellos hacían todos los días: orar. Esa iglesia oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba por la tarde. Amén.
Muchos de nosotros no oramos, pero ni siquiera para comernos la McChicken de la mañana. Hello. Sí, pero aquí no pasa, pasa en otros lados. Esta iglesia ora. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que orar. Y si no vemos que algo sucede, tenemos que orar. Y si sucede, igual oramos. Debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debemos orar de tal manera que Dios se pueda mover en nuestras vidas. Gloria al Señor. Es decir, no importa cuál sea la temporada, no importa cuál sea la condición, voy a orar. Y Felipe era uno de esos primeros diáconos, hermano. Aleluya, amén. Y nos damos cuenta que no necesitaba un púlpito, no necesitaba un lugar, amén, para poder él desarrollar un liderazgo, un ministerio. Era en la calle donde él iba y predicaba la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Sí me entiende? Lo que quiero decir, hermano, que no limite a Dios en el evangelismo. Dios lo puede usar a usted, pero hable la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente muchas veces no se da cuenta que nosotros vamos a la iglesia porque nunca les testificamos, nunca les hablamos de Dios, somos un poco callados, no compartimos el evangelio. Pueden ser diferentes razones, pueden ser diferentes motivos, quizá porque soy un mal testimonio, quizá porque no me porto bien, simplemente o simplemente, amén, me da pena. ¿Cuántos dicen amén? No soy muy bueno para poder platicar con los demás, pero cuando se trata del evangelio, la Biblia dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. Pablo dice, es impuesta necesidad, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En Hechos, hermano, 1 se lee cómo Pablo perseguía a la iglesia, hermano, y los llevaba. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en toda Judea, amén, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8 se estaba incluyendo la ciudad de Samaria. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento debía llegar a la ciudad de Samaria. Gloria a Dios. Y por eso el Señor llevó a Felipe allí para que llevara, amén, ese mover de la presencia de Dios. Amén. Porque le voy a decir algo, mi hermano. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos, hermano, a hablar la palabra con autoridad, con poder, con unción, con denuedo, porque ellos, hermano, no tenían temor, ellos hablaban la palabra y la gente los oía atentamente. Hermano, mire, nosotros nos admiramos de la necesidad que la gente tiene. Usted ve a la gente normal allá afuera, hermano, manejando unos buenos carros, hermano, usted los ve como que si ellos no tuvieran ningún problema o no tuvieran ninguna necesidad, pero cuando usted se acerca y habla con ellos, se da cuenta la necesidad de Dios en sus vidas. ¿Me explico? Porque a simple vista se ve todo bien. La ciudad de Samaria quizás a simple vista se miraba todo bien, pero necesitaba un mover de la presencia de Dios. ¿Quién lo llevó? Felipe, usado por el Señor Jesucristo, movido por el Señor Jesucristo, llegó a la ciudad de Samaria, mi amado hermano, y se empezaron a hacer, amén, prodigios, se empezaron a hacer señales, paralíticos, cojos eran sanados, hermano. Había gozo en aquella ciudad porque había llegado la palabra de Dios, había llegado la palabra del Señor. Espíritus inmundos, demonios salían dando voces, hermano, porque Dios había usado a alguien con la palabra. Hermano, en ese apartamento donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, usted debe de llegar, hermano, aleluya, y no hay lugar para chamuquitos ni para nada, hermano. Usted debe de llegar y, amén, yo vivo en esta casa, si hay algún brujo por ahí, hermano, o se convierte o se va, amén, pero algo va a suceder, no podemos convivir ahí. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. El apartamento donde vives, hermano, la casa donde vives, el vecindario, aleluya, esos espíritus inmundos se tienen que ir y Dios se tiene que mover. No porque el pastor Polanco lo diga, pero porque tú eres un hijo de Dios. Dale ese aplauso al Señor, lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Los samaritanos tenían una raza mixta y en Samaria había esa sangre judía, hermano, con gentil. Y por esta razón el evangelio tenía que ser predicado a ellos antes que a los gentiles. Hemos hablado respecto a eso, a esta raza. ¿Cuántos dicen amén? Y aleluya, aunque Felipe, mi amado hermano, era un judío griego, que también hablamos quiénes eran los griegos en la Biblia, no era porque eran personas de Grecia. Cuando habla de griegos en la Biblia, en los Hechos, está hablando de aquellos judíos nacidos en el extranjero, nacidos en Grecia, que adoptaron las culturas. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? ¿Cuántos dicen amén? Felipe era uno de ellos, hermano, pero amén, él tenía, amén, que llevar esa palabra a una zona o una área, mi amado hermano, amén, de ese país que era mezcla de judío con gentil. No los querían ni los gentiles y tampoco los querían los judíos. Estaban entre medio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya, gracias, brothers. Sucede casi como en México, Estados Unidos, que amén, a los mexicanos nacidos acá no los quieren mucho en México. Dicen allá son pochos y aquí tampoco no nos quieren mucho a los hispanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso sufrían eso, estaban entre medio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La Samaria quedaba en ese tiempo en el centro de Palestina, al sur de Galilea y al norte de Judea. Una vez cuando Jesús iba a Judea, de Judea a Galilea, él pasó por el país de los samaritanos. Amén, se detuvo a descansar, amén, cerca de Sicar, no muy lejos de la ciudad de Samaria, a causa de su ministerio. Amén, a la mujer que se acerca al pozo, amén, y le dice, Jesús le pide agua. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Amén. Y el Señor le dice, tú siendo judío le pides agua a un samaritano, a una samaritana. ¿Cuántos dicen amén? Y ella le empieza a relatar su historia. Le dice, le dice, bien ha dicho, le relató su testimonio de ella. Le dijo, tienes, amén, 5 maridos has tenido y el que tienes, amén, no es tu marido, andaba de tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Y ella se admiró de que el Señor sabía la historia de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya Jesús había preparado el terreno. No sé si me está siguiendo, pero el Señor ya había andado ahí preparando el terreno. ¿Cuántos dicen amén? Te digo algo. El Señor dijo esto y lo dijo textualmente, hermano. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Ya los campos están listos. Ya la mies está madura. Lo único que el Señor está esperando, hermano, es que nosotros roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies y vamos a pasar a recoger los frutos, a ganar almas. Hay almas sedientas, hambrientas de la palabra de Dios y Dios nos quiere usar a nosotros para ganarlos, hermano, para traerlos a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que ellos le busquen a Dios de corazón. Aleluya. Amén. Cuando el Señor estuvo allí, amén, Él predicó y ese mensaje llegó al corazón de la gente en Samaria. Ya había estado preparando el camino, amén. Pero ya Felipe, amén, dijo, bueno, pues ahora toca, amén, entrarle. ¿Cuántos dicen amén? Y Felipe llegó. Y Felipe quizá hizo muchas más cosas que el Señor, en el sentido, usted lo lee en la Biblia, allí hermano, en el verso 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Simón engañaba a la gente. O sea, Simón, el que está ahí en la Biblia que menciona acá, hacía prodigios, entre comillas. Quizás le pagaba a alguien, mira, quiero que te hagas el muerto, te voy a resucitar. Pero los milagros de él eran mentiras. Usaba magia, usaba cosas. Usted sabe que a veces uno, wow, se admira de ver que alguien hace algo y dice, Dios mío, me quedé admirado de lo que hizo. Y a veces es simplemente, hermano, un charlatán, un mentiroso, nos está engañando. Hay trucos detrás de todo. Entonces Simón hacía artes, magia y hacía cosas y, amén, quizá imitaba. Y eso es lo que el diablo puede hacer nomás, imitar, pero jamás va a ser original y real lo que está haciendo. Puede imitar quizá, hermano, amén, en alguna manera un mover, pero simplemente va a ser
algo ficticio, algo que no va a causar nada en el mundo espiritual. Cuando un mover es de Dios, la gente se arrepiente, la gente deja el pecado y se acerca a Cristo, la gente deja el camino malo y busca a Dios, hermano. Cuando es un verdadero avivamiento, cuando es un verdadero mover del Espíritu de Dios, nos acerca más a Dios, hermano, nos aleja del pecado y nos consagra más a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Es por eso que debemos buscar a Dios de corazón. Esta iglesia debe de amar la oración, amar la palabra que nos ha sido dada. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman estar en este lugar y buscar de Dios? Aleluya. Amén. Entonces Simón podía hacer algunas cositas, pero Simón no podía hacer lo que pasaba a través del Espíritu Santo por la vida de Felipe. Felipe, los paralíticos se levantaban, eran sanos, no de mentiras, de verdad. Los ciegos, los cojos, los que estaban endemoniados eran libres, no de mentiritas, sino que de verdad, hermano. Eran libres y me imagino que se acercaban a Dios y empezaban a servir a Dios de la manera correcta. Y eso es un verdadero mover del Espíritu Santo. No es un evangelio a medias que nos va a tener ahí en la iglesia medio chuletas, porque hermano, hay muchos por allá que pueden hacer señales y pueden predicar bonito y tener muchas almas, hermano, pero amén, ¿cuántos verdaderamente en nuestros templos están convertidos? ¿A cuántos verdaderamente se les predica la palabra de Dios para que el Señor saque adicciones, saque vicios, rompa cadenas en ellos, hermano, y los libere y ellos se arrepientan de corazón? Hay un arrepentimiento genuino dentro del corazón de ellos. ¿Me está siguiendo? No sé si me está siguiendo esta noche lo que le estoy tratando de decir. Queremos un avivamiento, tenemos que ser personas que debemos hablar la palabra sin temor, hermano. Hay un enfermo, hermano, ahí en su lugar donde usted trabaja, o usted donde va a trabajar, hermano, aleluya, o en su casa o su vecindario. Déjame orar por ti, Dios te va a sanar. Pero no debemos ni de dudarlo, hermano. Vamos a orar por ellos. ¿Sabes qué? Estoy pasando un problema de adicción. Necesito, amén, que alguien haga algo por mí. En serio, te acercaste a la persona correcta. Let me pray for you. Déjame orar por ti. Algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Recuerdo, hermano, cuando trabajaba en el hospital hace como unos años atrás, hermano, antes de trabajar en la construcción, y había un muchacho que se llamaba, hermano, bueno, me voy a reservar el nombre por respeto a él, no creo que lo miren en vivo, pero amén, me lo voy a reservar el nombre, amén, le vamos a poner José, amén, se llamaba José, hermano, que no se llamaba así, ¿verdad? Pero para no puede exponer su nombre. Y hermano me dice José, quiero que ores por mí, amén. Le digo yo, vamos a orar. Dice, una vez él me llevó a mi casa del trabajo y iba manejando como a las 9:30 de la noche, hacíamos el trabajo, y de repente lo veo, hermano, que le hace y ¡rum! Le mete el freno al carro y me agarro y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué frenas así? ¿Qué tienes? Me dice, ¿no viste lo que pasó ahí? Le digo, ¿qué? No ha pasado nada. Dice, aquí venía pasando alguien enfrente de nosotros, no había nadie, no había absolutamente nadie. Y le digo, David, tú necesitas buscar de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Perdón, José. Ya se me salió. No, que no lo conocen. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana Libre. Me dice, José, me dice, hermana Libre. Ya se me salió. Bueno, David, no sabe su apellido. David se llama. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estábamos orando por David, hermano, y le digo, David, tú necesitas buscar de Dios. Ya le vamos a cambiar el nombre. David. No ve que no cala a nosotros, ¿verdad? El usar nombre ficticio, no se puede, como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tomamos a David, le digo, David, mira, voy a orar por ti, Dios va a hacer algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que en mi casa, mi papá, él practica mucho la santería, y a veces en la noche yo voy a descansar y nos tiran los trastes en la cocina. Dice, nos mueven las cazuelas y golpean, y la gente corre en la sala o en la cocina. Y cuando nosotros corremos a la cocina, y cuando corremos a la sala, no hay nadie, los trastes están en su lugar.
Pero cuando nos vamos a acostar en las noches, no nos dejan dormir, molestan demasiado en la casa. Su papá, hermano, le hablé mucho de Dios por tiempo. Él no quería nada con Dios. Él decía que estaba bien así. Y uno respeta eso porque a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Verdad que sí? Aleluya. A la fuerza, ni el Señor obligó a nadie. El Señor se les decía, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Pero si quieren, si alguno, ¿verdad? Siempre les aventaba la pregunta y decía, es decisión de ustedes, no mía. ¿Cuántos dicen amén? Yo aquí estoy siempre para ustedes, para bendecirlos, dijo el Señor en su palabra. Amén, ya no es decisión mía, es de ustedes. Y dice, todo eso sucede cuando nos vamos a acostar amén, y por tiempo ha estado pasando. Le digo, va, te voy a orar por ti. Y le digo, pero ¿sabes qué? No lo vamos a hacer aquí porque la gente mundana lo ve uno orando, hermano, y lo van a empezar a molestar a él. Le dije, vente, vamos a orar aquí. Y abrimos la puerta del hospital, nos fuimos a la parte de atrás, pues, donde los ancianos tenían su coffee time, y le voy a orar por ti. Amén. Y empecé a orar por él en el nombre de Jesús. Y ese muchacho empezó a sudar, hermano, a sudar. Y empezó a sentir algo que Dios quería hacer. La presencia de Dios empezó a mover fuertemente en la vida de él. Pero de repente, hermano, estoy orando por él y pega un salto como de 3 pies. Y me dice, ya no ores por mí. Digo, ¿qué pasó? No, me dice, no, ya no ores por mí. Me dijo, ¿sabe qué pasaba? Los espíritus que habían dentro de él no lo querían dejar servir a Dios. Uno de ellos vino a la iglesia con nosotros y se bautizó en la iglesia de Lincoln Heights. Estamos allá en la Broadway. Y él ahorita, yo sigo, no lo quito de mis oraciones. Él está ahorita en la cárcel, hermanos, porque él pertenecía a una pandilla de Pacoima. Y yo como persona nunca los menosprecié. De hecho, tuve una célula con un grupo de ellos, oré por ellos, algunos de ellos, Dios los tocó de una manera que, hermano, de verdad. Hermano, me metieron llorando y mi esposa sabe la historia, ¿verdad? Amén. Porque a veces la gente, mi hermano, no le importa qué tanto usted sabe, sino qué tanto usted se preocupa por ellos. Yo puedo decir soy cristiano y soy un hijo de Dios, pero no debo de menospreciar al que no es nada y al que está pasando situaciones. Yo debo de verme como si fuera yo el que puedo estar un día en los zapatos de ellos. ¿Sí me entiende? Porque ninguno de nosotros llegó a la iglesia haciendo un pan de Dios. ¿Me explico? Y todo el grupo de los que orábamos, hermano, algunos de ellos están ya sirviendo al Señor. Dios los alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no debemos de parar de testificar. A veces las cosas no van a suceder como nosotros queremos. Yo hubiera querido que el Señor liberara en ese momento a David. Y dice, wow, Señor, gracias por lo que tú hiciste, va, un testimonio, hermano, para la gloria de Dios. Pero no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Quizá el Señor lo va a llevar allá, ya va a tener alguien que orar por él y allá se va a entregar verdaderamente a servir a Dios de corazón. Porque no entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas, los procesos por los cuales Dios nos tiene que pasar, hermano. Pero para alcanzar un propósito, siempre le he dicho a la iglesia, tenemos que pasar un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos tenemos que pasar ese proceso. Y la iglesia de Jesucristo, sabían ellos que para que la iglesia creciera, para que la iglesia pudiera tener avivamiento y la iglesia pudiera, hermano, predicarse la palabra en todo rincón, alguien tenía que pagar un precio y el precio era grande. El precio era la exclusión, el precio era, hermano, el desprecio de una nación. El desprecio era de la familia, de la gente que estaba alrededor de ellos, que supuestamente debería de estar con ellos, hermano. Muchos les dieron las espaldas a ellos
como hijos de Dios, como cristianos, porque ellos empezaron a predicar la palabra. No crean que los judíos estaban muy contentos que se predicara el evangelio, porque ellos no creían en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero, aleluya, ellos no se enfocaban en los que no creían, se enfocaban en los que tenían necesidad. Y eso es lo bueno que tenemos que entender nosotros. No nos vamos a enfocar, amén, en los que no necesitan médicos, en los que están, nos vamos a enfocar en los que tienen necesidad, porque Dios bendice a los necesitados. Y cuando hay una urgencia, cuando la iglesia entiende, yo tengo necesidad, Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros entendemos que hay necesidad en nosotros de Dios. ¿Por qué es que no tocamos a Dios muchos de nosotros? Porque llegamos a la iglesia con la mentalidad de no necesitado. Hello. ¿Por qué no podemos a Dios cada servicio orar y sentir a Dios, orar y ser lleno de la presencia de Dios y amén, hablar en lenguas y ser tocado? Porque llegamos muchas veces con el pensamiento de que estamos llenos. Amén. Y le digo algo, ¿sabe quiénes son los que traen avivamiento a una iglesia? Los que traen hambre, los que tienen necesidad. Dios se mueve por aquellos que vienen con necesidad. Dios se mueve por aquellos que llegan a la iglesia con hambre y sed de justicia, dice la palabra. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces cuando yo vengo necesitado y le digo, Señor, Dios dice, aquí está, sáciate, llénate, sírvete, aquí está, llénate de mí, llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están necesitados? ¿Cuántos quieren más de Dios esta noche? ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios llene su copa hasta que rebose? Amén. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de llenarnos, de humillarnos ante Él. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Esta noche hay poder en el nombre de Jesús, hay milagros, amén, en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:4 leemos que los creyentes fueron por todas partes predicando la palabra de Dios. Por tanto, Felipe predicó la palabra en Samaria. Les anunciaba a Jesucristo, predicaba el evangelio de Dios, predicaba el nombre de Jesús. Amén. Esto prueba que cuando predicamos debemos predicar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el reino de Dios. No debemos hablar de nosotros, hermano. El que se merece la gloria y la honra en la iglesia es Jesús. El único digno de alabanza en la iglesia es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más hablamos del reino, mientras más hablamos de Jesús, la gente va a conocer más a Jesús, la gente va a conocer más de Él. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gente unánime va a escuchar la palabra, van a ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? No solamente se va a oír, se van a ver milagros, va a haber gozo en esa ciudad. Hombres y mujeres se van a bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Muchos reciben el Espíritu Santo cuando eso sucede también. ¿Me está siguiendo? Cuando hay alguien que va y predica la palabra, gloria a Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy en avivamiento en mi vida personal? Porque usted puede estar en la cueva de Adulán, donde estaba David metido, con todos aquellos que estaban endeudados y con problemas y con necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente llega David huyendo de Saúl. Y se mete a la cueva de Adonai y está ahí, hermano. Y vienen los de a la cueva que están ahí. Amén. Y quizá David va y le dice, hey, pues yo vengo huyendo de Saúl. Pues te acercaste a los equivocados y nosotros aquí estamos amargados, endeudados, con problemas. Nadie nos quiere, somos los despreciados. Vivimos en esta cueva porque, amén, aquí estamos en nuestra cueva de depresión, de desesperación, en nuestra cueva de desánimo. Amén, aquí estamos tranquilos y tú vienes, amén, pues tú, a menos nosotros nos persigue la familia, nos persigue el pueblo, pero a ti te persigue el rey. Te vamos a hacer a ti líder porque a ti te persigue el pez grande. Tú estás peor que nosotros. Y David se hace líder. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que David llegó a esa cueva siendo líder de ellos, hermano, pero con algo importante en su vida. ¿Ok? Él no llegaba quejándose de sus problemas. ¿Cuántos dicen amén?
él llegó hablándoles del Dios al que él servía, porque a pesar de las situaciones, él, amén, todavía tenía su confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que usted y yo entendamos, hermano, quizá Dios te va a poner en una cueva o en un lugar, hermano. Ellos predicaban la palabra, al pueblo no les importaba, ellos enseñaban la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A cualquier parte que iban. Podemos estar en un desierto, podemos estar en esa cueva metido con gente que no quiere nada con Dios. Usted puede estar en el trabajo, un trabajo donde la mayoría de gente quizá, hermano, amen el pecado, amen este mundo, pero Dios nos pone ahí con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? A que tú te hagas amigos de ellos y te lo ganes tú para el Señor y no te ganen tú a ellos, pero que tú les hables la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso decían de Jesús. Jesús se sentaba a comer con ellos, a hablar con ellos, a beber con ellos y decían, amén, aquí un amigo amigo de bebedores y de comilones. Es lo que hacía Jesús. ¿Me explico? Y cuando le preguntaban, oye, ¿no te da pena sentarte con, hey, si estás sentado, mira, ese que está sentado ahí, ese es el que le roba el impuesto a la gente, es un ladrón, no te da vergüenza sentarte con él. Amén. Y el Señor, amén, con sabiduría les contestaba, es que los enfermos, amén, los sanos no tienen necesidad de un doctor. ¿Por qué usted va al médico? Porque va a que le den un diagnóstico, ¿verdad? ¿Para que sí? Amén. Y sabemos que vamos al médico para que nos dé el diagnóstico de lo que necesitamos, hermano, tomar para estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Muchos de nosotros dejamos de venir a la iglesia, hermano. Y la iglesia es donde el doctor nos atiende. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice cuál es nuestro problema, cuál es nuestro diagnóstico. ¿Cuántos dicen amén? Y salimos de aquí con la palabra en el corazón. Dios nos toca, nos cambia, nos renueva. Aleluya. Entonces, dicho esto, si a alguien enfermo yo lo llevo al hospital para que se sane, ¿por qué cuando yo estoy enfermo espiritualmente no busco la iglesia, sino que busco otro lugar? No. ¿Me está siguiendo? Es normal que cuando alguien esté enfermo va al hospital físicamente. Debería ser normal que cuando alguien está pasando una necesidad espiritual, ¿a dónde va a ir? A la iglesia, a buscar de Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor. Simón el mago, hermano, había querido tratar de imitar lo que la palabra de Dios decía. ¿Cuántos dicen amén? Y no me extrañaría que Simón no haya escuchado que Jesús anduvo predicando ahí y escuchó entre la gente de los testimonios. ¿Cuántos dicen amén? Y él pensaba, bueno, voy a hacer como ellos hacían. Y quiero que me enseñes cómo es que tú pones las manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Quiero que tú me enseñes. Y es que nosotros no hacemos nada. ¿Cuántos dicen amén? El que hace todo es Dios. Le he dicho a usted que nosotros no le quitamos el dolor de cabeza, pero ni a una cucaracha, hermano. El que hace todo es Jesucristo. Él es merecedor de gloria. Cuando oramos por alguien, Jesús lo hace. Amén, la sanidad. Cuando, amén, vamos a hacer algo, lo hacemos para la gloria de Dios. El nombre de Jesús debe de ser exaltado, debe de ser adorado en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Deja el avivamiento en Felipe, hermano, Felipe allí. En Samaria, hermano, y un ángel del Señor le dijo a Felipe que dejara el avivamiento allí y se fuera hacia el sur de Gaza, hermano, el cual es el desierto. Dice que aproximadamente es una distancia de 128 kilómetros, aproximadamente 48 millas de donde él estaba. El Señor lo lleva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No dice cuántos días, dice que el Señor lo llevó. No sabemos si lo hizo en el instante, ¡pum! Y lo llevó. Para Dios no es nada imposible. Y lo llevó con un eunuco a orar por él. ¿Sabe usted que la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, la iglesia más grande, hablando más en un país, se encuentra en Etiopía? Por un eunuco etíope que en el tiempo de la iglesia llevó el mensaje de la palabra. En serio. Y son números, hermanos, son millones de cristianos en la ciudad, en el país de Etiopía. Pero el Señor le dijo, Felipe, acércate. Y el eunuco venía leyendo a Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cuántos de nosotros leíamos la Biblia y no entendíamos ni papa, verdad? Como dice por ahí. Yo
recuerdo que agarraba la palabra y decía, ¿y esto cómo? No entendía nada. Y me decían a veces los hermanos, pero no lo entiende, brother, si ahí está claro. Le decía, brother, yo no sé qué significa, qué quiere decir. De verdad, hermano, se lo digo y le soy honesto, Dios lo sabe. Un día estaba leyendo Mateo capítulo 7, verso 1, donde dice el jugar a los demás, y, amén, porque mirás la viga y esto. Y aún así, hermano, leyéndolo, era un joven. Dijo, no entiendo, no sé qué significa eso. Y tuve que traer a alguien para que me enseñara y me dijera qué era lo que significaba todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y parece, amén. Ahorita digo yo, no, pues estaba bien fácil entenderlo, sí, pero en ese tiempo no tenía el entendimiento. Ni Dios había abierto nuestro entendimiento. Felipe se acercó a ese carro para orar por este eunuco, hermano, y el avivamiento después de Samaria continúa con el eunuco, hermano etíope. Gloria al Señor Jesucristo, hermano, porque cuando Dios empieza algo en ti, Dios te va a usar no solamente en ese lugar, pero donde Él te envíe, nosotros vamos a ir, amén, y vamos a responder, amén, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aunque tenga que dejar este lugar, voy a ir por un alma. La iglesia de Echo Park de nuestra casa queda como aproximadamente de todos. Aquí estamos céntricos. Creo que el manejo le quedará como unos 6 millas, 5 millas, por mucho. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos cerca de la iglesia. Estamos, amén, a millas de la iglesia. Gloria a Dios. Eran 48 millas, hermano. O sea, para que me entienda, hermano, iba yendo como para el norte, quizá un poquito lejos, pasando por allá por San Fernando, para arriba, quizá más todavía. Son 48 millas. Amén. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Amén, en nuestras vidas. Queremos que Dios traiga avivamiento. ¿Qué vamos a hacer? Locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Esa es una locura, hacer lo mismo y esperar que suceda algo diferente. Queremos que Dios haga algo diferente. Voy a este año, este día, voy a hacer algo diferente. Si oraba 5 minutos, voy a empezar a orar 10. Si, amén, no estaba leyendo mi Biblia con regularidad, lo voy a empezar a hacer con disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Si no estaba hablando la palabra, hoy voy a hablar la palabra. No importa si me rechazan, más de alguno me va a escuchar, y el que me va a escuchar, Dios lo va a tocar y lo va a salvar. Denle ese aplauso al Señor. Póngase de pie esta noche.